Bien, el día de hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro. Estamos hablando del libro de Vayikra. Vamos a partir estudiando desde el capítulo 1.1 al 6, versículo 7. La verdad es que esta paracha en particular trae un gran número de información, sobre todo porque este libro en particular se caracteriza netamente por cada una de las expresiones por parte de Elohim hacia Moshe y posteriormente hacia el pueblo relacionado directamente con los korbanot. O sea, a lo largo de este libro vamos a estar viendo mucho los korbanot, netamente la diferencia de ellos, quiénes podían llevarlo a cabo, para qué situaciones en particular. Por lo tanto, es una paracha fundamental para la vida nuestra, por el hecho de que ahí vamos entendiendo también los aspectos de redención, los aspectos mesiánicos, que claramente nos ayudan a nosotros poder tener una noción mucho más amplia de lo que la Torá nos quiere explicar. Dicho eso, vamos a estar viendo un aspecto bien interesante en esta paracha, que está relacionada directamente con el aspecto en donde Moshe escucha a Elohim. Y hay algunos detallitos que es sumamente interesante respecto a aquello. Vamos a tomar algunos comentarios de los sabios de bendita memoria, algunos del Midrash, para que de esa manera podamos darle forma a la paracha que quiero comentarles el día de hoy. Para lo cual vamos a comenzar el llamado de Hashem a Moshe. Debemos partir de la base de que en este punto de la historia, ya para muchos podría ser que la paracha que estuvimos terminando la semana pasada relacionada con la paracha Shemot, prácticamente ya estaba todo hecho, pero no es así. Acá en este punto en particular estamos viendo de que todo comienza ahora. O sea, prácticamente todo lo que está relacionado con el plan del Eterno para los Bene Israel comienza en este momento en particular. Es acá en donde vamos viendo prácticamente de que Moshe escucha la voz de Hashem y Hashem le dice de que entre al Mishkan para así hablarle, o sea, le está haciendo una invitación al Mishkan. Y es ahí en donde prácticamente hay un detalle sumamente pequeño, pero sumamente importante, por el hecho de que tenemos que ir descifrando cuántas personas más escucharon la voz de Hashem, o si netamente fue Moshe quien la escuchó. Y así también vamos viendo algunos aspectos que nos ayudan a entender más claramente el carácter de Moshe, como para poder haber recibido una bendición tal como la que Hashem le estaba dando en este mismo instante. Yo me quiero tomar del Midrash de Vayikra Rabá, capítulo 1, versículo 5, que nos dice lo siguiente. Le atribuye la personalidad modesta de Moshe, su negativa de entrar al Mishkan. El Targum Jonathan en el 1.1 nos contribuye con una razón adicional acerca de la causa por la cual Moshe no quiso pisar el Mishkan sin un llamado directo del Todopoderoso. O sea, aquí nosotros vamos viendo una característica de la humildad. Hoy en día estamos presenciando a muchas personas que se creen con derechos, se creen y prácticamente dicen que ahora somos hijos del Eterno, por lo tanto tenemos derecho a esto, a esto, a esto, otro. La verdad es que no era la actitud que podemos ver en este caso en Moshe, que es completamente distinta. O sea, la prudencia que había en Moshe, claramente eso permitió de que pudiera vivir lo que está viviendo en este mismo instante, que es prácticamente tener una invitación por parte de Hashem para que de esa manera él pueda escuchar lo que el Eterno le quiere decir. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje son las ofrendas en el español, pero si nosotros nos vamos al concepto hebreo, está relacionado directamente con los korbanot. Unos dicen, pero solamente habló de los korbanot, ¿con qué sentido? Con el sentido que tiene un korbanot. El sentido primario de un korbanot es acercar al pueblo a Hashem. Ese es el sentido como tal. Todo lo demás es la forma, pero el sentido profundo es el acercamiento del pueblo a Hashem. ¿Por qué llama a Moshe para comunicarle algo? Netamente por lo que le decía anteriormente, por el hecho de el carácter que tenía Moshe. Aquí más adelante, en el mismo comentario que le he estado compartiendo, nos dice de que, de acuerdo al Targum Jonathan, Moshe razonó.
Cuando la Torá fue entregada en Har Sinaí, adquirió una kedushá especial debido a ese evento imponente. A pesar de que su grandeza era solo temporaria, perdón, yo no tenía permiso para acceder antes de que Hashem me convocara. Aquí la santidad del Mishkan excede al del Har Sinaí, y además su naturaleza es eterna. Por lo tanto, es evidente que no puedo entrar a menos que sea invitado por Hashem. En cierta manera, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que pasa posteriormente con Nadab y Abiú, por ejemplo, que sobrepasan lo que les es permitido y mueren? Muchos pueden decir de que tienen una buena intención, etcétera. Pueden haber habido o existido las intenciones que están en el abanico de posibilidades, pero si hubo una consecuencia de muerte es porque se equivocaron. Así de simple. No debían entrar a ese lugar. Ofrecieron un fuego extraño. Por lo tanto, no es la actitud que hubo en Moshe, sino que prácticamente fue completamente distinta. Por eso Moshe eh, puede acceder a estos lugares por el hecho de que es invitado y no toma iniciativa propia ante situaciones que lo podrían perjudicar. La información que Hashem le va a proporcionar está relacionada a las ofrendas en el Mishkan. Claro, los korbanot. Y como les decía, netamente relacionados con un acercamiento por parte del pueblo a Hashem. O sea, esa era la forma con la cual se podían acercar a él. Y esa es la forma en que se pueden acercar a Hashem. Y la forma en que Hashem llama a Moshe, Vaikra, denota prácticamente amor y cariño. ¿Por qué razón? Por el hecho de que si nos vamos prácticamente a los comentarios rabínicos, se nos dice de que Hashem llama a Moshe 2 veces por su nombre. Y eso denota ese amor y cariño, ese especial cuidado que tiene por él. ¿Por qué razón pone tanta atención a Shem en Moshe? Prácticamente porque a lo largo de la historia hay como alrededor de 5 puntos bien interesantes que nos dice el Midrash. Primero que todo, cuando Hashem le pidió a Moshe que sacara a los judíos de Egipto, este se negó. Entonces, posteriormente vemos que también cuando Moshe se enteró de las 10 plagas que llegarían a Egipto a través de él, quiso renunciar. Cuando los Bene Israel arribaron a orillas del Yamsuf, Moshe no supuso que sería elegido para realizar el milagro de separar las aguas y se paró humildemente a un costado. Antes de Matan Torah, Moshe no subió a Har Sinaí, se quedó abajo en el monte hasta que el Todopoderoso lo llamó de la siguiente manera: sube. También está finalizado también, una vez finalizado el Mishkan, Moshe se retiró a un segundo plano. Reflexionó. Se eligió a Aarón para que sirva como el Cohen Gadol en el Mishkan. Tal vez Hashem prefiera a él y no a mí. Pero es acá en donde vamos viendo esa actitud, no teniendo esa prepotencia o no teniendo esa actitud de querer siempre brillar o estar siempre adelante de las cosas, no, sino que él sabía lo que era en el Eterno y eso le daba tranquilidad, y solamente si el Eterno lo necesitaba, si el Eterno quería ocuparlo en algún lugar, él iba a estar dispuesto y disponible, pero no estaba buscando ese lugar a la fuerza, no estaba haciéndole zancadillas a los demás para poder estar en ese lugar, cosa que pasó después con Coré. Más adelante lo vamos a ver, sino que estamos viendo una actitud completamente diferente. Y la forma en que nos acercamos hoy en día a Shem por la falta del Mishkan. Bueno, no hay Mishkan, entonces, ¿de qué manera nosotros nos estamos acercando a él? Y una de las formas es prácticamente lo que nosotros pudimos hacer hace días atrás, que fue una tevilá. A través de la tevilá es una de las formas en las cuales nosotros también podemos estar acercándonos al Eterno. La voz de Hashem solo fue escuchada por Moshe, y esto es sumamente interesante porque hay comentarios de que hay una alineación muy directa con Hashem, entre Hashem y Moshe, y que el pueblo no tenía. Y eso es lo que pasa también hoy en día. Hay muchas personas que no tienen la misma sintonía con el Eterno versus otras que pueden llegar a ser mucho más sensibles a la voz de Hashem, mucho más sensibles al conocimiento, más sensibles a la interpretación, más sensibles prácticamente al entender lo que nos está diciendo la Torá. Y eso prácticamente está relacionada también con la cercanía que el hombre y la mujer pueden tener. Más adelante nosotros lo vamos a ver relacionado a las dos almas que están en el cuerpo de una persona. Es un concepto rabínico, pero sumamente interesante que podamos analizar. Se dice de que la voz de Hashem traspasó a los dos querubines que estaban sobre el Ketoret. Aún así, traspasó todo el lugar santo, traspasa todos los sectores del Mishkan, y solamente la voz es escuchada por Moshe.
Por esa razón, podemos ver esa elevación espiritual que había en Moshe y no versus todo el pueblo, por el hecho de que ahí podríamos entender, bueno, si todos hubiesen estado al mismo nivel, todos hubieran escuchado la voz del Eterno, pero no fue así. La Mishnah en Avot 6.2 nos dice que en nombre de Rabbi Yehoshua ben Levi, cada día sale una voz celestial, el Bat Kol, del monte Joreb y clama, desafortunada es la humanidad por el desprecio de la Torá. Y por eso muchas personas no entienden la Torá, no entienden lo que está dicho, no se sabe el por qué está dicho aquello, esto otro, no se entienden los korbanot, no se entiende prácticamente las mitzvot, lo que son los mandamientos, sino que nos encontramos con una situación bien particular. La gente está viviendo como se le antoja. Y eso prácticamente los hace insensibles a una voz espiritual, a una voz del Eterno que los pueda guiar, por el hecho de que ya el concepto mismo de vida es completamente distinto. Eso es lo que va generando prácticamente de que la persona cada día se vaya alejando más y más del Eterno y comience indirectamente a poner corazas en su vida para que eso no, la palabra de Hashem prácticamente no penetre en su interior y no deje brillar la luz interna, la luz que hay en cada una de las personas. Razón por la cual podemos entender en la Mishnah en Abot capítulo 6, versículo 2, el por qué se nos dice eso. Y hoy podemos ver en qué situación se encuentra la humanidad y claramente no podríamos decir de que está en una situación favorable, sino que todo lo contrario, y eso prácticamente va a ir empeorando. Nuestra oración es que el Eterno a nosotros nos guarde, a nuestros familiares, a los que están dentro de nuestras comunidades, a nuestro pueblo, y así también podamos rescatar a otros para que de esa manera puedan tener una vida basada prácticamente en lo que es la voluntad del Eterno. Lo hablábamos anteriormente y Moshe estaba completamente sintonizado y eso es fundamental. Y para poder oír la voz de Hashem, los hijos del pueblo tienen que estar sintonizados a una elevada frecuencia espiritual. Por el contrario, no escuchará nada. Moshe estaba sintonizado a esa frecuencia y él oía la voz de Hashem. El resto del pueblo no estaba sintonizado. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo el por qué algunos sí entienden y otros no entienden. ¿Por qué algunos sí captan el mensaje y otros no lo están captando? ¿Por qué razón para algunos les es mucho más sencillo el poder entender el mensaje, poder aplicarlo en la vida y ver los resultados versus que a otros que por mucho tiempo quizás han estado escuchando el mensaje, pero no lo han podido internalizar en su vida y claramente no han podido tener un resultado esperado? Y eso prácticamente lo vamos viendo en la condición del hombre. Nosotros podemos compartir en una comunidad, pero no todos tienen el mismo nivel espiritual. Tú eres parte de una familia, pero de esa familia no todos tienen el mismo nivel espiritual. Hay otros, unos más sensibles que otros al llamado de la Torá. Y eso en todas las familias pasa. Dentro de un mismo núcleo hay personas que pongámonos en el ejemplo de que todos están en Torá, pero algunos la estudian para vivirla, otros la estudian por intelecto, otros la estudian para debatir. Otro es un mix de las tres, un mix de dos, etcétera. Pero las intenciones son completamente distintas. Recuerden en los tiempos de Mashiach, tenía 12 discípulos. No todos tenían el mismo nivel espiritual. Hay algunos que le ponían más color que otros, por así decirlo, más compromiso que otros. Por lo tanto, eso es lo que se va a ir dando a lo largo de toda la historia. Pero claramente eso nos ayuda a entender de que hay algunos de que van a estar más cerca y hay otros que van a estar más lejos. Pero no es porque el Eterno así lo quiera, no es porque él la haya decidido así, sino que a todos se les da la misma oportunidad, sino que está relacionado directamente con lo que hay en el corazón del hombre, lo que busca el hombre, lo que busca la mujer, para que de esa forma también pueda tomar decisiones y efectivamente poder decidir si se quiere acercar o no a lo que es prácticamente una relación con el Eterno. Moshe no contribuyó al Mishkan, y esto era uno de los puntos fundamentales que me gustaría tocar con ustedes. La construcción del Mishkan servía para redimir de alguna manera el pecado cometido con el becerro de oro, lo que conocemos como el Het Haegel, perdón. ¿Qué quiere decir todo eso? De que todo el pueblo contribuyó con los materiales para la construcción del Mishkan, pero no fue el caso de Moshe. Entonces, hay un Midrash que dice lo siguiente: ¿por qué es que Hashem no le permitió a Moshe hacer una donación al Mishkan? El Mishkan servía para expiar el Het Haegel. Cada objeto donado por la gente y utilizado por su contribución
fue designado para expiar algún aspecto de ese pecado. Entonces, cualquier cosa que Moshe hubiese donado hubiese eliminado la necesidad de una contribución similar de los Bene Israel. Por consiguiente, algo hubiese faltado en la expiación del pecado del becerro de oro. En cierta forma, podemos ver de que prácticamente la persona que no tenía que estar participando para una contribución para poder redimir ese pecado o un aspecto de él es Moshe, porque Moshe no participó. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? Que el Todopoderoso, cuando llama a Moshe y a ningún otro miembro del pueblo judío, su mensaje implica: Moshe, sé que te molestó no poder contribuir con el Mishkan como el resto de los judíos. Entonces, ahí se los voy a mostrar en la pantalla mejor. Sin embargo, quiero que sepas que tu tarea es diferente de la de ellos. Es mucho más importante. El trabajo de ellos ha finalizado. El tuyo comienza ahora. Te estoy pidiendo que vengas al Mishkan para darte instrucciones con respecto a los korbanot, a los sacrificios, que se los enseñarás después a todo el pueblo. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo un concepto pero maravilloso, como el Eterno, viendo prácticamente lo que hay dentro del corazón de Moshe, le da esta gran honra, le da este gran privilegio de poder ser parte de una tarea pero fundamental, que es la instrucción de algo pero clave para la cercanía entre el pueblo y Hashem, para una cercanía como una relación. Entonces, es acá en donde vamos sacando también algunos paralelos mesiánicos respecto a nuestro Mashiach. Se dan cuenta cómo también hay un aspecto de Mesías poderoso y potente en la vida de Moshe. Y debido a este punto, también nosotros tenemos un caso que está hablado o prácticamente lo podemos ver en lo que es la historia del rey Shlomo o el rey Salomón, porque él enseñó: hay oro y una gran cantidad de perlas. No obstante, los labios de la sabiduría son un recipiente precioso. Eso lo pueden ver en el Mishlei 20:15. ¿Ya? Ahí se encuentra. Entonces, acá vemos que Shlomo enseñó el principio que es mejor para una persona no desperdiciar su vida acumulando plata y oro y aumentar dat, que es el conocimiento de Hashem. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la vida? Vamos a seguir un poquitito más con el Shlomo. De acuerdo al punto de vista de la Torá, el verdadero objetivo es la adquisición del Da'at, que es el conocimiento de la verdad. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? De que hay un objetivo que no es verdadero, un objetivo que prácticamente lo podríamos entender como un distractor, un objetivo que prácticamente viene siendo como un obstáculo para lo que nosotros como hijos del Eterno em, queremos. ¿En qué sentido se los digo? En el sentido de que cada uno de nosotros quiere adquirir más conocimiento con el hecho de perfeccionar la vida, los aspectos de nuestra vida, pero es acá en donde estamos viendo completamente lo contrario. O sea, hay aspectos en la vida que van a generar de que el conocimiento de la verdad vaya disminuyendo en tu vida. Y ese es un análisis que se tiene que hacer diariamente, el análisis de poder decir o ver: esto me está alejando, me está acercando de Hashem, etcétera. Son muchas cosas que nosotros debiésemos analizar respecto a si estamos prácticamente con un verdadero objetivo en nuestra vida, que es el conocimiento de la verdad. Y aquí me gusta mucho algo que dice Rambam, que enumera las acciones irrelevantes de la vida, y vamos a hablar de dos en particular. Y entre ellas cuenta los juegos de hacer dinero y los juegos de embellecer y perfeccionar el cuerpo. Grandes distractores que están en la vida de la persona y que lo alejan del trabajo para poder perfeccionar cada día más el alma de cada una de las personas. Acá nosotros vamos viendo, en este punto en particular, de que lo que nos está diciendo Ramban, o prácticamente lo que él está escribiendo, que el fin último para el cual el hombre fue creado, es para la adquisición del conocimiento de Hashem. Es eso. Y en eso nosotros tenemos que enfocarnos. Y para ello, vamos a Proverbios capítulo 4, que nos dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. ¿Se dan cuenta que está hablando 100% Torah? Mientras mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros.
No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. O sea, aparta tu pie de todo camino en el cual no exista Torah. Tienes que apartar tu pie de ahí. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros ahora en dónde están posicionados nuestros pies, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra voluntad, nuestros objetivos. Si están para perfeccionar nuestra vida o prácticamente están para complacer los deseos de la carne en este mundo. Hay un proverbio que no quise poner ahí, pero también nos habla, o está en Cantares, que es el todo de la vida, también escrito por Salomón. Eh, Temer a Hashem es uno de esos principios, seguir sus caminos. En cierta manera, prácticamente nos enseña lo que es caminar en Torah y en la sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo, o sea, Torah, 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 Torah. O sea, la persona que está en Torah, prácticamente ese es el objetivo final, el objetivo clave en la vida de cada una de las personas. Todo lo demás son planes que van a ayudar, exactamente, pero que no sea lo fundamental en tu vida, sino que el Da'at, acuérdate de esa palabra, que es el conocimiento de Hashem. El Baal Haturim comenta, en su humildad monumental, Moshe deseó describir la revelación de Dios a su persona con la misma palabra poco halagadora que es utilizada para describir la conexión de Dios con Bilam. Él quería omitir la Aleph. Dios insistió que escribiese la Aleph. Él quería enfatizar que su llamado a Moshe no había sido por el azar, había sido omitido voluntariamente y era la expresión de un profundo afecto. Demasiado humilde como para hacer esto sinceramente. Moshe insertó una pequeña Aleph. Y es ahí en donde prácticamente, ¿qué es lo que nos enseña lo que es la palabra, o sea, la letra Aleph en particular? Nos enseña algo poderoso, de que está relacionada directamente con Hashem, con el Aluf, con el campeón. O sea, prácticamente lo que está poniendo en todo esto está relacionado con que en todo tiene que estar Hashem, en todo. Y si está Hashem en todo, claramente está su Torah en todo. Entonces, en cada uno de los planes, en cada una de las cosas que se quiera hacer, en todos los aspectos de la vida, tiene que estar esa Aleph en nuestra vida. Tiene que estar esa Aleph en cada uno de los planes y proyectos que quieras emprender. Lo que le decía anteriormente, las dos almas en la persona. Esto nos enseña la tradición judía. El Nefesh Ha-Elohit, que es un alma divina, y también el Nefesh Ha-Behemit, que es un alma animal. Se dice que están estas dos almas en el cuerpo de la persona. Mire, para profundizar o para aclarar un poco más lo que se trata el alma animal, trata o está apegada a la sangre y es como una fuente de energía de la vida, prácticamente relacionada directamente con lo que es este cuerpo, prácticamente lo que le da la energía y todo aquello. Recordemos, esto lo hemos visto ya, pero recordemos cuáles son los niveles del alma y es acá donde vamos a ir entendiendo con todo esto el por qué Moshe pudo escuchar y el pueblo no pudo escuchar la voz de él, de Hashem. El nivel más bajo del alma es el Nefesh HaElohit, una fuerza vital, espiritual, que es un paralelo exacto al Nefesh HaBehemit, lo que tenemos ahí arriba, ¿ya? Esa es la relación que hay aquí, ese es el nivel más bajo del alma. Este Nefesh está pegado a algo de un nivel espiritual superior, llamado el Ruach, el cual significa lo que es el espíritu. El Ruach, por su parte, está pegado a la Neshama, la cual significa literalmente el aliento de Dios. Cuando nosotros vamos viendo estos tres aspectos del alma, podemos ir entendiendo el por qué Moshe sí escuchó la voz de Hashem y por qué el pueblo no la pudo escuchar. Esta Neshama se encuentra eventualmente por medio de otros dos niveles pegada a la Shejinah, una manifestación de Dios. Por lo tanto, es acá en donde muchas veces se habla del tema profético, de los aspectos proféticos y por qué algunos escuchan la voz del Eterno y otros no. Pero cuidado con los profetas que no son de Israel. Cuidado con eso. Recuerde lo siguiente, de que en los tiempos de los profetas ahí cesó lo que es la profecía como tal. Hubo un resurgimiento de la profecía en tiempos de Mashiach, pero posteriormente ahora está el aliento de Dios como profecía. Y toda profecía está relacionada directamente con el pueblo de Israel. Así que tengan mucho cuidado con las voces proféticas que se están levantando hoy, sobre todo si no son del pueblo y sobre todo si no está fundada en la Torá.
eso prácticamente ya viene siendo una responsabilidad de cada una de las personas, a quien escuchas y a quienes no. ¿Con qué sintonía estás? Si estás sintonizado con profetas falsos, los cuales te dicen lo que tú quieres escuchar, o netamente estás sintonizado con personas que estudian y enseñan Torah, en donde también van a haber aspectos que quizás te van a gustar, pero la mayoría te va a confrontar para que tú puedas ser transformado y puedas elevar tu vida espiritual. El objetivo de este día. El objetivo no es, perdón, denme un segundo, por favor. Esta es la conexión espiritual con Moshe. Cuando la persona eleva su nivel al Nefesh Ha-Behemit, lo que estábamos hablando anteriormente, o la fuerza vital, a su Nefesh Ha-Elohit, que es el alma divina, y se extiende dicha conexión a través de los dos niveles antefistos, el hombre tendrá la capacidad de conectar todo el mundo físico directamente con la presencia de Hashem. Eso es lo que pasa. Tiene que haber una elevación. Prácticamente que lo que tiene que estar en la vida de la persona, lo que es el Nefesh HaElohit, es lo que tiene que tener prácticamente mayor autoridad versus lo que es el Nefesh HaBehemit, que ese Nefesh prácticamente no quiere nada relacionado con los mitzvot, con los korbanot, ni nada por el estilo. Por esa razón no podría tener una elevación espiritual la persona, pero si le da mucha más fuerza a lo que es a su Nefesh HaElohit, claramente el resultado de vida sería completamente distinto. Y toda esta conexión permite que la persona pueda hacer que la Shejinah se manifieste por nuestro mundo. O sea, lo que está haciendo Moshe con su actitud y dándole más fuerza a su Nefesh HaElohit, prácticamente está permitiendo de que la presencia de Hashem pueda bajar a donde él ha sido invitado y que posteriormente pueda compartir el mensaje. Por eso es fundamental de que tengamos un nivel espiritual alto para que el mensaje de su Torah pueda ser fluido, sin interrupciones, no tenga ni mezclas, ni cosas raras, ni fuegos extraños, ni nada por el estilo, sino que sea genuina y que nos permita crecer, nos permita avanzar y así también que podamos hacer crecer y avanzar a los demás. ¿Y cómo podemos hacer esa conexión? Y cuando aplicamos los mandamientos de la Torá, la fuerza de nuestra vida permite una transformación en los aspectos terrenales, en una expresión misma de la Torá. Por eso, esa conexión la vamos a lograr hasta qué punto, hasta el punto que nosotros permitamos que la Torá sea prácticamente la que influya en nuestra vida. Si tú no permites que la Torá influya en tu vida, lo que va a ocurrir es que siempre vas a estar bajo o en el nivel del Nefesh más bajo. Y vas a permitir de que el aspecto carnal, el aspecto espiritual, siempre sea el que predomine versus el aspecto espiritual. Pero la lucha constante radica en que el alma animal no siente ningún deseo por cumplir las mitzvot, ya que al momento en que los cumplimos, el alma animal sufre una transformación que nunca buscó. O sea, se dan cuenta de que no es que el alma divina sea la que más pese en la balanza, sino que lo que va a generar de que prácticamente lo que es el alma de la sangre vaya transformándose y vaya perdiendo su esencia, sus características, todo, y ya no tenga herramientas con que luchar. Por eso se resiste tanto. Pone una oposición, una resistencia potente. Lamentablemente muchas veces la persona le hace más caso a esa resistencia y no a lo que le está diciendo el Nefesh Haelohit, que es prácticamente lo que es el alma divina. Y esto es prácticamente una guerra entre las almas, y por esa razón está ocurriendo todo en ese interior en el Moshe, y así también en la vida del pueblo, en este instante, y así también en gran parte del periodo del peregrinaje. Ambos tienen su porción de Nefesh, por lo tanto la batalla es en ese nivel. Pero mire lo que nos dice Romanos 7:23, y esto nos va a ayudar a entender lo que dijo Rab Shaul. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es lo que está diciendo es esto, la batalla de las dos almas. ¿A cuál está dando más fuerza? ¿A cuál está escuchando más? ¿Con qué alma está en más sintonía? Todas esas preguntas nos van a ayudar a nosotros a poder entender en qué posición nos encontramos el día de hoy. Y cuando el alma animal de una persona no quiere someterse al alma divina, lo contrario ocurre. El Nefesh HaElohit es subyugado al Nefesh HaBehemit y se vuelve su cautivo. Entonces, acá comienza a debilitarse. Si el Nefesh HaElohit
comienza a debilitarse con el Nefesh HaBehemit. La conexión entre el Nefesh HaElohit y el Ruach se va a debilitar. Por eso ya no hay revelación, por eso ya no hay interés, por no hay crecimiento espiritual, por eso la gente está parejita y parejita hacia abajo. Y el nivel más alto del alma, que es la Neshama, pierde conexión casi total con el Nefesh. El vínculo que conecta este mundo con la Shejinah, prácticamente lo vemos bloqueado. No es posible que la presencia de Dios pueda manifestarse a sí misma en el mundo físico. Por esa razón, podemos entender el por qué la gente no puede tener revelación en sus vidas de la Torá, revelación de un versículo, revelación de un libro de la Torá, etcétera, sea lo que sea. No existe esa conexión, no existe esa fluidez por el hecho de que las acciones y decisiones del hombre han sido completamente incorrectas. Lo que nos está ayudando este ejemplo de Baikra prácticamente es poner atención a lo que está pasando en nuestro interior. Y si ponemos real atención, cuidado y acción, sin lugar a duda, los resultados de nuestra vida van a ser completamente distintos. Que el Eterno te dé la sabiduría para tomar buenas decisiones y que en este Shabbat puedas ser muy, muy bendecido junto a tu familia y así también junto a tu comunidad. Shabbat Shalom a todos.